Perú es un ejemplo de cómo un país puede cambiar totalmente y dirigirse a convertirse entre los próximos países más importantes del mundo. Perú cuenta con todos los recursos y potencial para liderar a América Latina en los próximos años. Descubramos todo lo que hace grande a Perú y cómo su caso debe ser un ejemplo para otros países de América Latina. Estos son los 10 datos del poder que tiene Perú. Empecemos. Población. La población peruana supera actualmente más de 30 millones de habitantes. Es la segunda población más grande de la comunidad andina, después de Colombia. La gran parte de su población es de edad joven, con una media de 25 años, un país claramente joven. La población mestiza e indígena representan la gran mayoría de la población, siendo la mestiza la que domina, con un más de 47%, y la indígena con un 37%. La raza blanca, por su parte, representa un 18%. Gracias a aquello, Perú es uno de los países más étnicamente diversos del mundo, en donde conviven varias etnias en una sola nación. Perú es el legado histórico de los incas, uno de los más grandes imperios que jamás existió en la humanidad. Machu Picchu y Cusco desafían las leyes modernas de arquitectura e ingeniería. Para los arqueólogos actuales, los incas que diseñaron y construyeron el vasto imperio inca fueron sin duda unos genios. Hoy, gracias a esa cultura única, Perú es un atractivo turístico mundial que inyecta a la economía peruana miles de millones de dólares al año. Territorio. Perú, sin duda, se puede sentir orgulloso de tener prácticamente una infinidad de paisajes gracias a su inmensa extensión territorial. Desde sus grandes desiertos hasta su vasto Amazonas, una de las selvas tropicales más grandes y biodiversas del planeta. Esto tiene que ver con su extensión territorial. Perú es el cuarto país más grande de Latinoamérica, con más de 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión, situándose así como el 19º país más grande del mundo. Los Andes pasan por el corazón del país y dividen a Perú en tres: la costa, la sierra y la Amazonía. Los Andes son producto del choque de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana, sobre la cual se encuentra Perú. Por esta razón, Perú, al igual que Chile, son propensos a los terremotos. Gracias a la presión tectónica ejercida, esta cordillera sigue creciendo a un promedio de 4 centímetros por año. Perú tiene el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, que comparte con Bolivia. Perú es un país geológicamente joven, ya que casi la mitad de su territorio tiene menos de 150 millones de años, joven geológicamente hablando. Por esto, grandes minerales se encuentran en sus montañas. Agua. Perú posee una de las reservas de agua más grandes del mundo. Tiene 1.913 kilómetros cúbicos de agua, situándose como el 9º país con más agua del planeta. Esto se traduce que el Perú posee un 4% del agua dulce del mundo. Perú cuenta con 54 cuencas hidrográficas. Esto se debe a dos principales razones: la Amazonía, por donde fluyen varios de los ríos más importantes del mundo, y los Andes, de donde provienen prácticamente la totalidad de los ríos amazónicos. El Amazonas, que es el río más largo y caudaloso del mundo, tiene su origen en los Andes peruanos y ecuatorianos. De la procedencia de estos ríos depende el suministro de agua peruano para sus millones de habitantes. El calentamiento global, lastimosamente, ha estado derritiendo los glaciares de estas cumbres, por lo que los ríos se vuelven más voluminosos y amenazan con inundar aldeas peruanas, sobre todo en la Amazonía. La importancia del agua peruana es estratégica, ya que en algunas décadas este será el recurso más codiciado y la razón por la que las potencias del mundo lucharán para obtenerla. El Perú, por suerte, tiene un recurso que muy pocas naciones poseen. Energía. El mercado energético del Perú ha sido uno de los que más se ha desarrollado en América Latina, pasando del 70% de cobertura en 2003 a más del 90% en 2012, y actualmente está al 95%. Siendo el sexto mercado energético más grande de América Latina, la producción eléctrica del Perú se basa principalmente sobre dos de sus recursos principales, el agua y petróleo. La producción hidroeléctrica, que gracias a los ríos dan la posibilidad de generar electricidad de forma renovable, representa un 32%. La otra gran mayoría proviene de la generación térmica, es decir, combustibles fósiles, con más de un 70%. Perú cuenta con grandes reservas de petróleo. De aquí
Parte de este es destinado a la producción eléctrica. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que Perú está desaprovechando su potencial energético, sobre todo en el ámbito solar, eólico e hidroeléctrico. Expertos afirman que Perú tiene el potencial para que toda su generación eléctrica provenga de energías renovables, dejando los combustibles fósiles para siempre. Sin embargo, la producción de combustibles fósiles siempre ha dominado sobre las empresas que las producen para dotar de energía al Perú. Ciudades. Aquí sin duda la estrella es la capital peruana, Lima. Lima concentra un poder económico simplemente enorme. 1 de cada 3 peruanos vive en Lima. No es de sorprender, ya que con casi 10 millones de personas, concentra la mayor parte de los medios de producción y capital del país. Lima produce más de la mitad de la economía peruana. La capital peruana tiene tanto poder que de hecho su economía es 4 veces más grande que su vecino país Bolivia. Es decir, solo Lima tiene 4 veces más dinero que el país boliviano. Si se incluyen las áreas metropolitanas cercanas a Lima, esta ciudad es la 20ª más poblada de la Tierra, después de la Ciudad de México. Analistas dicen que es claro que hay un problema de centralización en Lima. Sin embargo, no todo Perú es Lima. Existen muchas otras ciudades importantes de la nación, pero ninguna supera el 1.000.000 de habitantes. Entre estas se encuentran, por ejemplo, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. No hay que olvidar a la maravillosa ciudad incaica de Cusco, que según la Constitución está declarada como la capital histórica del país. Además, en su tiempo fue la capital del Imperio Inca. Turismo. El turismo sin duda es uno de los ejes más importantes de la economía peruana, pues esto representa más de 4 millones de turistas internacionales que llegan cada año para conocer al país. Esto significó el año anterior más de 19.000 millones de dólares, que es simplemente una locura, pues un 10% de la economía nacional peruana es producida por el turismo internacional, que es un porcentaje sumamente alto, a comparación de otros países como Chile, donde solo el 3% de la economía depende del turismo. No es sorpresa, Perú está entre las 10 naciones más visitadas de las Américas. Las razones son varias, pero principalmente son para visitar lo que fue el Imperio Inca, especialmente Cusco y Machu Picchu, que son símbolos de la cultura peruana e incaica. Cusco es considerada la Roma de América y es un patrimonio cultural de la humanidad, lo que añade más valor histórico al que ya tiene. Más de la mitad de los turistas internacionales visita estos dos lugares, pero Perú posee miles de atracciones turísticas en su Amazonía como en más diversas regiones y su costa. Recursos naturales. Los recursos minerales son los más abundantes en el Perú. De hecho, el Perú es uno de los principales exportadores de diversos minerales como la plata, el cobre, el oro, el zinc y el plomo. Perú es el tercer productor mundial de cobre, únicamente superado por Chile y China, con más de 1.300 millones de toneladas de cobre. Supera a Estados Unidos en producción de cobre, y eso que Estados Unidos es uno de los principales países que más cobre utiliza, por sus grandes proyectos de infraestructura. Asimismo, Perú es el tercer productor mundial de plata, únicamente superado por México y China. Comparando el tamaño del Perú con estos dos países, nos podemos dar cuenta que el Perú realmente tiene un potencial increíble en lo que concierne a sus reservas minerales. Los inmensos recursos naturales que tiene Perú no cabería narrar en este video. Existen otros recursos importantes, como el petróleo, que representa una parte de sus exportaciones. Debido a sus grandes variaciones climáticas, el país también posee un potencial agrícola subutilizado. Cálculos realizados indican que con la adecuada tecnología y técnicas, el Perú sería capaz de alimentar a toda Sudamérica y sus más de 400 millones de habitantes. Ejército. El ejército peruano este año está clasificado como el cuarto más poderoso de América Latina y el tercero de Sudamérica, por encima de Chile y Colombia. Esto se debe a la repotenciación del ejército peruano, gracias al mayor presupuesto nacional causado por el crecimiento económico del país. Perú cuenta con más de 120.000 soldados y más de 270.000 reservistas, haciéndolo así uno de los ejércitos más numerosos del continente. Tiene más de 270 tanques T-55, tanques de origen ruso. Tiene más de 30 cazabombarderos rusos y franceses, sumando a casi una centena de aviones de combate. En su armada, Perú cuenta con más de 6 submarinos y 60 buques,
incluyendo 7 fragatas y 7 corbetas. Perú aprobó este año su presupuesto militar, que es de 2.500 millones de dólares. Gracias a nuevos acuerdos con la Federación Rusa, el país está en negociaciones para adquirir más de una centena de T-90 rusos, entre los mejores tanques del mundo, para los próximos años. El ejército peruano es uno de los más entrenados del continente, en especial, por ejemplo, en la Amazonía, donde están capacitados para vigilar las fronteras y evitar el cruce de grupos ilegales o de narcotráfico. Gobierno. En las últimas elecciones fue electo el nuevo presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, por apenas 40.000 votos de diferencia contra su oponente, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori perdió la elección por segunda vez, por menos de la mitad de un punto porcentual, una de las elecciones más reñidas de la historia. Pedro Pablo promete arreglar los problemas del país como la pobreza y desigualdad, y si es posible, mantener el crecimiento del país e inclusive aumentarlo, aunque América Latina pasa por un momento complicado hoy en día. El Perú ha restablecido relaciones con su vecino país Ecuador hace más de 2 décadas, con el que tuvo más de 2 conflictos, pero hoy las relaciones diplomáticas están estables. Con su vecino país del sur, Chile, hubo tensiones diplomáticas por decenas de años. Después de varios conflictos, históricos rivales, hoy son importantes socios comerciales, pues Chile y Perú forman parte de la Alianza del Pacífico, una alianza económica enfocada a captar a los mercados emergentes del Pacífico en Asia. Perú es un país importante con poder político en la región. Economía. Perú pasó a ser uno de los países más empobrecidos de la región a ser una de las economías líderes de América Latina. Si bien Chile y Colombia tienen economías más grandes, la economía peruana crece a una tasa mucho mayor. Muchos economistas están de acuerdo en que el camino económico que tiene trazado Perú es simplemente irreversible y va en camino a convertirse entre los países más industrializados del mundo dentro de unas décadas. Perú es la 6ª economía más grande de Latinoamérica, pero a través de alianzas regionales como la Alianza del Pacífico, se espera que pueda repotenciar su crecimiento y atraer a más inversiones. Perú es un importante país para el comercio y transporte mundial, pues tiene conexión con el Pacífico y el Atlántico a través de Brasil. Sus importantes reservas minerales las explotó correctamente y las aprovechó, usando este dinero para mejorar la infraestructura del país en aspectos como la salud, educación, carreteras y sobre todo en puertos. El puerto de Callao es el más importante de la nación. Perú es un actor importante en la región. Algunas naciones vecinas de Perú, que teniendo los mismos recursos, no lo supieron aprovechar, hoy están sufriendo las consecuencias. En vez de seguir el ejemplo peruano, Perú acertó en su camino y, tal como dicen los expertos, es irreversible. Perú va en camino a ser una potencia en el futuro cercano. ¿Qué piensas tú acerca del poder que tiene Perú? ¿Qué piensas que se podría hacer para mejorar ciertos aspectos del país? Me encantaría saber tus opiniones.